Hola, muy buenos días. Bienvenida y bienvenido a tu clase de escuela dominical. El día de hoy es la tercera lección, es decir, vamos en nuestra clase 3. Y este día vamos a aprender de una confianza que obedece. ¿Qué te parece si empezamos poniendo en su lugar a nuestro Señor Jesucristo? Cierra tus ojos. Amado Jesús, gracias Padre Celestial por esta semana, gracias por todo lo que tú nos has enseñado, Padre hermoso. Gracias porque podemos venir el día de hoy, Señor, a tomar un poco de lo mucho, Padre Celestial, que tú sirves para nuestra vida, a aprender un poco más de ti. Gracias por este día que tú has dispuesto, Padre Celestial, para que vengamos, Padre, a aprender tu palabra, aprender acerca de ese árbol que tú quieres que se forme en nosotros, hacer y estar confiados en ti. Por amor de tu nombre, Señor, yo pongo en tus manos desde el más pequeño, Señor, hasta el más grande de tus hijos. Sé tú quien ponga y quien siembre esta semilla, Padre Celestial, que el día de hoy se va a compartir. Sé tú en cada hogar de tus pequeños. Sé tú, bendito Dios, ministrando sus vidas. Te ponemos en el lugar que te corresponde. Toma el lugar principal en nuestro corazón. Y sé tú quien nos habla en esta mañana. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Y como tú sabes, en esta tercera lección tenemos un texto que memorizar. Así que vamos a ver cuál es. Cuenta una historia que un alpinista se preparó durante mucho tiempo para conquistar una gran montaña. Su desesperación por tal proeza era tal que, aun sabiendo todos los riesgos, inició su travesía sin compañía. Empezó a subir y el día fue avanzando y se fue haciendo cada vez más tarde. Pronto obscureció, la noche cayó con gran pesadez. En la altura de la montaña ya no se podía ver absolutamente nada. Todo era negro. No había visibilidad, ni luna, ni estrellas. Amiguito, el texto del día de hoy está en Filipenses 2:8 y dice: y hallado en la condición como hombre, se humilló a sí mismo, hecho obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Filipenses 2:8. Y hallado en la condición como hombre, se humilló a sí mismo, hecho obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Filipenses 2:8. Filipenses 2:8. Y hallado en la condición como hombre, se humilló a sí mismo, hecho obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Filipenses 2:8. Cuenta una historia que un alpinista se preparó durante mucho tiempo para conquistar una gran montaña. Su desesperación por tal proeza era tal que, aun sabiendo todos los riesgos, inició su travesía sin compañía. Empezó a subir y el día fue avanzando y se fue haciendo cada vez más tarde. Pronto obscureció, la noche cayó con gran pesadez. En la altura de la montaña ya no se podía ver absolutamente nada. Todo era negro. No había visibilidad. Subiendo por un acantilado, a unos 100 metros de la cima, se resbaló y voló por los aires.
Como alpinista experimentado, había clavado estacas de seguridad con candados a una larguísima soga que lo amarraba de la cintura. Y eso impidió que cayera. Desde lo más profundo de su corazón, gritó: ¡Ayúdame, Dios mío! ¡Ayúdame, Dios mío! Y de repente, una voz grave y profunda de los cielos le contestó: ¿Qué quieres que haga? Él respondió: ¡Sálvame, Dios mío! Dios le preguntó: ¿Realmente crees que yo te pueda salvar? Y él le contestó: por supuesto, Dios mío. Entonces él le dio una indicación que lo iba a poner muy nervioso. Le dijo: entonces corta la cuerda. El hombre se quedó impresionado y se puso a pensar sobre la propuesta de Dios. Al día siguiente, un grupo de rescate llegó en su búsqueda y lo encontró muerto, congelado por haberse quedado ahí sujeto. El alpinista no fue capaz de cortar la cuerda y simplemente confiar en Dios. Cortar la cuerda pareció una sugerencia muy loca, pero Dios tiene delante de él el cuadro completo de las situaciones por las que pasamos. A veces nos pide hacer cosas sin sentido, pero podemos confiar en que Dios es bueno y sabe lo que hace. Cuando Dios nos dice algo, nuestra responsabilidad es obedecer. Y el obedecer es una evidencia de confianza. Así como el árbol crece y aún crece en medio de las situaciones difíciles, sean fuertes lluvias, sean fuertes vientos, sea escasez de agua, o sea que haya mucha agua, tú y yo estamos llamados a crecer como este árbol. Pero no solamente crecer en nuestro cuerpo, sino crecer en nuestra confianza en Dios. Una confianza que obedece. ¿Qué entiendes por obedecer? ¿A ti te cuesta trabajo obedecer? ¿Por qué crees que te cuesta obedecer? Ahora, ¿qué pasaría si la indicación que te está dando la hace Dios? El término obediencia significa respetar, acatar o cumplir la orden que un superior nos da. La obediencia a Dios consiste en hacer lo que Él diga, cuándo, cómo y con una actitud correcta, sin tener que reclamar nada. Así que recuerda que es importante y bueno ir al templo, orar, leer la Biblia, pero si seguimos aferrándonos al pecado, solo le obedeceremos parcialmente, es decir, solamente un trocito. Fue lo que pasó con la obediencia. Si tú recuerdas, en el principio, Dios creó los cielos, la tierra, los animales y todos los seres vivientes y los puso en el huerto del Edén. En este huerto
Adán y Eva no tenían por qué sufrir, no tenían por qué estar haciendo, lo único que tenían que hacer era cuidar del huerto del Edén. Y Dios les dio una indicación: de todos los árboles podéis comer, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal, de ese no comerán. Pero algo pasó, algo por ahí se metió y entonces les hizo desobedecer. Vino primeramente con Eva y le dijo: no te preocupes, tú no hagas caso. Lo que no quiere Dios es que ustedes sean como dioses. Y entonces ella comió de este fruto y perdió la vestidura de luz que Dios le había dado. Y entonces ella fue con Adán y le dijo: a mí no me pasó nada, no te va a pasar nada. Y entonces él también comió del fruto y también perdió sus vestiduras. Y en ese mismo momento se dieron cuenta de que estaban desnudos, que habían perdido la vestidura que Dios les había dado. Y Dios les preguntó a los dos: ¿dónde andan? ¿Dónde estás? Y ellos estaban atrás de unos arbustos, escondidos porque tenían vergüenza de que Dios viera su desnudez. Y entonces Dios les preguntó: ¿y quién les dijo que están desnudos? Y empezaron a culparse. Pero lo primero que él vio, tanto en Adán como en Eva, fue la desobediencia. Ahora veamos a un hombre que no obedeció a Dios y tuvo que pasar por situaciones difíciles, muy complicadas, que pudo haberse ahorrado al haber obedecido a Dios. Bien, hoy conoceremos la historia de Jonás, un muchacho que nos enseñará mucho sobre la obediencia. ¡Aquí vamos! Jonás era un profeta de Dios. El Dios mismo le habló a Jonás y le dijo: Jonás, quiero que visites la gran ciudad de Nínive, pues la maldad de la gente allí es muy grande. Y quiero que les hables de cómo han ofendido mi corazón. Pero Jonás no estaba muy feliz con la idea. Sabía que eran muy malos, así que, buscando huir del llamado de Dios, Jonás se mete en un barco que va en dirección opuesta a Nínive, cosa que no le gustó para nada a Dios. Así que por eso envió una gran tormenta, y los tripulantes de la embarcación gritaban: ¡Dios! ¿Qué está pasando? ¡Nos vamos a hundir! Los marineros estaban muy asustados y comenzaron a clamar a sus dioses. Así que finalmente Jonás se armó de valor y les dijo: Yo adoro a Jehová, el Dios que hizo los cielos y la tierra. Estoy huyendo para no hacer lo que él me dijo. Así que los marineros, muy asustados, le preguntaron: ¿Pero qué has hecho? ¿Por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues él lo había declarado. Así que Jonás les dijo: Tomadme y echadme al mar, y el mar se aquietará, porque es por mi causa que ha venido esta gran tormenta sobre ustedes. Pero los marineros no querían hacer esto, y los tripulantes le dijeron: Te rogamos, Señor, que por favor no perezcamos nosotros por la vida de este hombre. No queremos tener en nuestra conciencia su muerte para nosotros salvarnos. Pero cuando la tormenta se puso más fuerte, no tuvieron otra opción y tomaron una decisión muy dolorosa. Así que lo echaron a la mar, y enseguida la tormenta se detuvo. Cuando Jonás se hunde en el agua, una gran ballena se lo traga. Disculpe, abuelo. La Biblia no dice que fue una ballena. Ahora mis circuitos están algo confundidos. Oh, tienes razón, Robin. Discúlpame. Mi memoria ya no es la de antes.
La Biblia nos cuenta que vino un gran pez y se lo tragó, pero él no muere. No, por 3 días y 3 noches estuvo en el vientre de ese gran pez. Pero llegó el momento cuando Jonás reconoció su desobediencia y clamó a Dios por ayuda. Entonces, Dios hace que el pez vomite a Jonás en tierra seca. Después, Jonás va a Nínive y logra el propósito al que Dios lo envió. ¿Sabes qué Dios nos enseña en esta historia, Robit? Sí, abuelo. Debemos ser obedientes siempre. Dios siempre nos da segundas oportunidades. Muy bien, Robit. ¿Qué lección tan grande acerca de la obediencia nos deja Jonás? En la palabra de Dios en Jonás 2:3 dice, y dijo, clamé en mi tribulación a Jehová, y él me oyó. Del vientre del sepulcro clamé y mi voz oíste. Es decir, que aún en ese momento en el que Jonás se sentía solo, ahí estaba Dios con él. Y entonces, eso es lo más hermoso de esta lección. El que nosotros obedezcamos, el que nosotros creamos en Él, tiene una buena consecuencia. Y no estamos solos. Jonás no estuvo solo. Jonás siempre tuvo la presencia de Dios con él. ¿Tú crees que conviene obedecer a Dios? Yo creo que sí. Es lo único que podemos hacer, obedecerle. Y si nosotros obedecemos, vamos a evitar que pasen tantas situaciones que nos podríamos ahorrar. Así que es mejor obedecer, es mejor confiar en Él, tener paz y tener esta fe completamente en Dios. Eso es lo que Él está esperando. Y nos dejó recursos. Esos recursos es algo que tú y yo ya conocemos. Primeramente tenemos su sangre, la sangre de Jesús que Él derramó en la cruz del Calvario por ti y por mí, viene a cubrirnos, viene a llenarnos y es un arma poderosa contra cualquier desconfianza. Tú puedes decir, ay, es que como que siento desconfianza, y entonces tú puedes venir y decir, yo tengo desconfianza, pero tu sangre tiene el poder para que yo confíe. De la misma forma, el fuego del Espíritu Santo viene a nuestras vidas y nos llena. Y entonces viene este Consolador y nos dice, no tengas miedo, yo estoy contigo. Y dice, y enviaré al Consolador. Y ese Consolador está con nosotros todo el tiempo. Y por último, y no por eso menos importante, está las aguas del nombre de muerte y vida de Jesús. Cuando tú recibes el bautismo en aguas, entonces tú recibes la promesa de que han muerto tus pecados, pero tú has nacido a una vida nueva. Y esa promesa es importantísima porque estos 3 elementos nos van a ayudar a vencer a estas pruebas, a esta falta de confianza que a partir de que Adán y Eva pecaron, entró a todos nosotros. Y vamos a poder confiar. Además, hay 8 claves para obedecer y confiar en Dios. La primera es decidir confiar en Él. Decidir tener confianza. No podemos obedecerlo si no confiamos en Él. Cada vez que nos sintamos tentados a desobedecer, en cualquier aspecto, no importa cuál sea, es porque no estamos confiando en sus promesas. La segunda clave para obedecer y confiar en Dios es estar dispuestos a esperar en Él. Si tú y yo obedecemos y esperamos en Él, vamos a poder recibir esas promesas. En el momento en el que te preguntes, ay, ¿estoy acostumbrado a orar? Y tú sabes, ¿estoy acostumbrado a leer la Biblia constantemente? Si yo no lo estoy haciendo, entonces no estoy esperando de la forma correcta.
Esperar es obedecer aquello que Él nos ha pedido que hagamos, que leamos su palabra, que oremos, que platiquemos con Él. La tercera clave para poder confiar y obedecer es meditar en su palabra cada día. Cada que tú y yo meditamos en la palabra, lo único que recibimos es paz. No podemos vivir en obediencia si mantenemos nuestra Biblia cerrada, pues es el medio por el cual Él nos habla. Y cada vez que Él nos habla y nos guía, eso trae paz a nuestros corazones. También debemos estar dispuestos a caminar. ¿Recuerdas la historia del alpinista? Este alpinista fue retado a romper la cuerda y él pudo estar dispuesto a caminar, es decir, a dar este salto de fe y romper su cuerda, pero no lo hizo. Nosotros tenemos que estar dispuestos a dejar el temor y creer en Dios. También tenemos que estar dispuestos a pasar por problemas y situaciones. Cuando tú y yo realmente tenemos una relación con Dios, hay montañas, pero también hay valles. Y en esos valles es cuando tú y yo sentimos que los problemas, las situaciones son muy grandes, pero tenemos que estar dispuestos a creer en aquel que hace la promesa, que es solamente Dios. Y dejar las consecuencias en las manos de Dios. Eso significa que no importa cómo conteste Dios, tú estés tranquilo, tú estés dispuesto a pasar por la situación. Y nos faltarían 2 claves para obedecer y confiar en Dios. La octava es aceptar la disciplina divina en respuesta a nuestra desobediencia. Cuando tú y yo desobedecemos, hay una consecuencia y tenemos que estar dispuestos a recibir esa disciplina para nuestra vida de la manera correcta, con un corazón sincero y con un corazón agradecido aún por esa respuesta. Y la última es la obediencia a Dios trae bendición. Cada vez que tú y yo obedecemos a Dios, encontramos bendición para nuestra vida. Porque en la palabra de Dios dice que es más preciado para Dios la obediencia que cualquier sacrificio, que cualquier cosa que tú puedas decir, pero yo hice esto, pero la vez pasada yo le ayudé a mi mamá, pero la vez pasada yo hice la tarea. Sí, pero cada vez que tú obedeces a cualquier autoridad, estás recibiendo bendición de Dios. Así que es nuestra decisión cada día si obedecemos o no las cosas que Dios trae para nosotros. Hoy tenemos 8 claves, 8 puntos que nos pueden ayudar y el principal de ellos es obedecer. Así que vamos a hacer una oración en esta mañana. Amado Jesús, gracias por mostrarnos lo que tú esperas de nosotros. Gracias porque nos estás mostrando que hay partes en nuestra vida en las cuales no estamos obedeciendo, en las cuales no estamos confiando en ti y queremos tener una confianza que obedece, una confianza que a la primer llamada hace. No importando si es una decisión difícil que tú nos estás pidiendo, porque tú tienes el panorama completo de lo que está sucediendo y queremos confiar en ello. Por favor, sé tú quien traiga el fruto al árbol de cada uno de nosotros, ese fruto de paz, de amor, de obediencia. Ese fruto, bendito Dios, de la semilla que tú estás sembrando en este día.
Por amor de tu nombre están en tus manos cada uno de tus pequeños. Y de igual forma, las ofrendas, Padre Celestial, que cada uno junta en su casita. Por favor, sé tú quien bendiga, quien multiplique, quien siga conservando los trabajos de cada uno de los papás de estos pequeños. Sé tú quien siga trayendo la provisión a nuestras vidas. Te lo rogamos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Y ya sabes, esta semana la tarea es obedecer. Y solamente vamos a poder obedecer si leemos y hablamos con Dios. Así que esperamos tus videos, que tengas una excelente semana y que Dios te bendiga.